Bendiciones, privilegio enorme podernos dirigir en esta hora, cada uno de ustedes. Nos sentimos, agradecidos con Dios por la oportunidad que Dios nos regala realmente. Y en esta hora, pues, poder compartir una palabra que edifique nuestras vidas. Y sea una palabra que pueda conquistar también su corazón, que le pueda inspirar, que le pueda motivar a crecer. El tema que quiero compartir en esta hora, unos breves minutos, tiene que ver con cómo nosotros podemos crecer. Crecer es un proceso muy importante, es un desarrollo en la vida, es algo natural. Crecen las plantas, crecen los animales o los árboles también crecen. Todo lo que no crece en algún determinado momento en la vida, pues tiene un riesgo, tiene un problema o tiene una enfermedad. Y quiero hablar del tema de crecer porque en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, como hijos de Dios debemos de crecer. No importa si usted es católico, evangélico o quien en este momento pueda ver la transmisión, también quiero motivarle, incentivarle a permanecer, ¿verdad? Porque también eso es crecer. En la vida el crecimiento viene de acuerdo a cómo nosotros también nos comportamos. Por eso es que medidamente en la vida tenemos que desarrollarnos como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué quiero hablar sobre el tema crecer? Porque es un tema que me impactó mucho a la medida de que hoy en día como creyentes debemos de impulsarnos. O sea, el crecimiento va a denotar en nosotros niveles diferentes en nuestra vida, en nuestro trabajo, o en nuestra empresa, o en nuestra oficina, o en nuestro negocio, o puede ser en nuestro llamado, en el ministerio que Dios nos ha dado, para que podamos enfrentar los vientos recios de la vida, para que podamos verdaderamente enfocarnos y no ser derrotados. El crecimiento es como hablar de algo, como dijo alguien, cuesta arriba. Cuesta. Es difícil crecer. Es difícil permanecer. Pero un proceso en la vida que nos da la facultad de poder visualizar. Probablemente hay personas que arrancaron en su vida con un crecimiento doloroso. Crecieron ante la adversidad de la pobreza, la escasez, la dificultad, tal vez en un hogar con muchos problemas. Sin embargo, la determinación fue muy importante en la vida. Todo ser humano en la vida tiene que tener características importantes para poder ser alguien en la vida. Gracias a los amigos que se están conectando. Gracias a Leilin y gracias a Herlin. Gracias por estar ahí conectados. Muy contentos de tenerlos. Y esta palabra es para ustedes, los jóvenes, los soñadores, los conquistadores, aquellos que sueñan. También bendigo tu vida, Felipa. Un placer saludarte. Aquellos que sueñan con las cosas grandes, aquellos que se determinan. Aquellos que no los fueron afectados, porque fíjense que el crecimiento puede ser afectado en varias etapas. Muchas veces hay gente que no creció porque fue herido, porque fue lastimado, porque lo que tuvo que ver con su crecimiento pudo haber sido en el hogar, eso lo limitó. Pero sí hay personas en la vida con una determinación grande. En el tiempo en que estamos atravesando, es tiempo de crecer aún más.
de expandernos, de ver más allá un horizonte que Dios nos regala, oportunidades. No solamente ver el desierto, sino ver qué podemos sacar del desierto. Aprender determinados a desarrollarnos, a no sentirnos fracasados. Dios nos ha dotado de conocimiento, de sabiduría, entendimiento. El ser humano es una persona capaz. Dios puso algo integral en la vida de un ser humano. Primeramente, en el libro de Génesis dice que Dios sopló aliento de vida sobre nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos de la materia de Dios. Somos más que vencedores. Podemos prevalecer, pero tenemos que estar ligados a un propósito en la vida. Si en la vida alguien no tiene una meta, no tiene un propósito, difícilmente puede crecer. El árbol crece con objetivos. Hay diferentes situaciones. Hay árboles frutales que crecen para poder dar su fruto. También hay plantas ornamentales que el objetivo es adornar, es dar algo importante. Ahora nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué estamos nosotros? ¿O nos vamos a enfocar en las cantidades de situaciones que en la vida muchas veces vivimos y eso nos va a limitar? Debemos de florecer donde Dios nos planta, crecer, arraigarnos, insistir. ¿Qué significa insistir? Que muchas veces vamos a ver las cantidades de dificultades, problemas, gente que no va a creer en nosotros. Y cuando te digo insistir, vamos contra todos esos vientos. Resistir muchas veces tiene que ver mucho con los pensamientos, con los temores que muchas veces nosotros en la vida tenemos, las adversidades que muchas veces nos quieren detener, el pensar de otros. Resistimos muchas veces a los comentarios, aquellos momentos que muchas veces la gente nos quiere frenar, por decirlo así. Pero podemos resistir, podemos oponernos. Ahora, ¿qué tenemos que ver en la vida espiritual? Yo quiero ver una palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y esta palabra dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero destacar algo muy importante. Efesios describe y nos dice que es importante que todo ser humano camine con dignidad y que es importante que esa dignidad vaya de acuerdo a nuestra vocación. Hoy en día, el llamado de Dios para sus hijos es no rendirse, porque si tu vocación es servir a Dios en el ministerio donde Dios te estableció, no es el momento de dejar nuestras armas, de dejar las redes que en algún momento Dios nos dio y que las herramientas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Porque muchas veces la adversidad es parte de ello. Por eso esta palabra dice pues yo preso en el Señor. Pablo, además de que pasó momentos difíciles en la vida, a causa del evangelio, a causa de todo lo que hacía, porque este hombre vivió momentos adversos. Pero dice preso también en el Señor, porque esto es una parte muy importante, es que nos sentimos ligados a Dios. Dice, yo les ruego. Y este hombre, cuando dice ruego, está hablando en un sentido de un por favor. Porque en el tiempo en que estamos hoy, debemos de afianzarnos en Dios.
Que no fue el hecho de que no hemos podido estar por 5 meses en la iglesia y yo no tengo ánimo, yo no tengo fuerza. Debemos de tener la dignidad que Dios quiere de nosotros, de presumir hijos que en medio de la adversidad, que en medio de la crisis pueden permanecer alabando, adorando a Dios. Porque esto es lo que esta palabra nos dice y nos enseña, y dice que andéis como es digno de nuestra vocación. ¿Y qué es una vocación? Tu llamado. Si tú eres un perito mercantil, eres un administrador o un administrador de empresas, un ingeniero, no sé en qué área te ubiques. Hay una vocación en ti, hay un arte, un proceder que es muy importante en la vida. Y nadie que tiene una vocación puede hacer otra. El que canta es una vocación. El que administra es una vocación. Ahora, cada área en la que Dios nos establece, la palabra de Dios nos pide, poder crecer. Porque el que no crece se estanca. Y cuando algo se estanca es porque tiene un problema. Entonces, aquí hay un deseo de Dios en esta palabra. Es que podamos crecer a pesar de la adversidad. Y que el crecimiento lo que hace en la vida de un ser humano es traer expectativas nuevas. De acuerdo a lo que vive, a lo que sueña, a lo que quiere. El problema es que hoy en día nos falta la visión, nos falta el entrenarnos. Porque a quien Dios llama en la vida, muchas veces Dios te va a meter en procesos. Y el proceso de Dios no es como los procesos humanos que nosotros vivimos o que puedes aprender a través de una experiencia laboral o en alguna otra área de tu vida. Los procesos de Dios nos vivifican, nos forman, nos dan la medida, la estatura que Dios quiere, que Dios anhela, que Dios sueñe, que podamos alcanzar. No poder tener un líder o ser una persona que vive fluctuando, porque esto es lo que Dios anhela. Y dice en un cuerpo, un espíritu, y dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, dice, de vuestra vocación, a fin de perfeccionar a los santos. El deseo de Dios es perfeccionarnos, pero no puedes detenerte o frizarte, porque tú dices, no, es imposible poder yo seguir adelante. Insiste, persiste, resiste los embates de la vida, resiste los no, resiste aquellas cosas que te van a decir que no sirves, que no vale la pena. Tienes que resistir, persistir hasta lograr perfeccionar. ¿Cómo se perfecciona la voluntad de Dios en nuestra vida? A través de los procesos. Por eso es que hoy en día necesitamos arraigarnos. Por eso es que hoy en día el ministerio al que Dios nos llama, y hay gente que dice, es que yo quiero servir a Dios, pero siempre que quiero servir a Dios, yo me encuentro con un montón de dificultades. Claro, esas dificultades son el proceso para que tú puedas ser eficiente en el llamado de Dios. Cuando tú vas a la universidad, no sé cómo decírtelo, por muy sencilla que tú veas una carrera, toda carrera universitaria va a tener sus desafíos, va a tener sus metas las metas, pero más que eso, va a tener las cosas, momentos o parámetros que van a profundizar en tu conocimiento, aún en tu deseo, en tus habilidades. Sin embargo, esto es lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Por eso es que mucha gente se detiene y dice, no creo lograrlo. Una cosa muy importante es, tenemos que aprender a tener confianza en nosotros mismos. Y aparte de que tenemos la confianza, tenemos que tener la esperanza saludable en Dios. De que, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes vencer cualquier obstáculo. Y al poder es parte del poder crecer. ¿Por qué? Porque ves cada batalla, cada desafío desde una óptica diferente en la vida. Ahora, alguien que en la vida no puede crecer, siempre es alguien que tiene un no para todo. No puedo, no soy capaz,
no soy competente, no sirvo para nada, no creo hacerlo. Ahora, Dios a través de esos procesos quiere quitarnos esos no, ese no creer en mí, ese no poder ver con plenitud y exactitud los grandes desafíos que Dios quiere entregarnos. Mire, Dios es un Dios maravilloso, un Dios excelente. Y cuando Dios llevó a Israel al desierto, déjeme decir lo que lo sacó del desierto, de un lugar donde Israel nunca había tenido una batalla, pero fue llevado al desierto. Y ahí Dios empezó a formarlos. Ellos no habían tomado una espada, de repente jamás habían tomado una jabalina, jamás habían tomado un arma de guerra. Sin embargo, en el desierto se vieron rodeados por enemigos. ¿Qué les quedó a ellos? Aprender a pelear. La vida este es un punto muy importante. Si tú vas a crecer, tienes que saber a lo que te enfrentas. Los desafíos. Muchas veces vamos a sentir que la vida es dura, que la vida muchas veces nos va a poner una zancadilla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos por el obstáculo, o no evadir el obstáculo, sino alcanzar la madurez. Porque hay gente que en la vida, o en su llamado, o en el área empresarial, o en el área de su vocación, nunca crece, porque nunca está dispuesto a pagar un alto precio. Lo abruma la crítica, lo abruman los no de los demás, lo abruman a veces una pequeña dificultad. Entonces eso no te permite destacarte, poder pasar una prueba, poder pasar el examen de la vida para llegar a los niveles o a la estatura que dice la palabra de perfeccionar a los santos en la obra según tu vocación. Porque tu ministerio, tu llamado se perfecciona a la medida que tú vas desafiando o vas persistiendo y resistiendo a los embates. Puede ser la crítica de tu familia, de tus hermanos, las personas que tú consideras que se han vuelto un poco reacios a tu crecimiento. Crecer no es fácil, porque cada vez que el árbol crece, tiene que profundizar sus raíces, porque no va a crecer en estatura y sus raíces van a ser superficiales. Recuerde que si el árbol crece, pesa más, entonces el viento lo va a botar. Entonces el árbol tiene que enfrentar primeramente, antes de él decidir levantar su corteza o levantar sus ramas o su tallo, su tronco, primeramente él tiene que profundizar sus raíces, él tiene que enfrentar la dureza del terreno. Y ese es el precio que mucho líder, que mucho hombre de Dios, mucha mujer de Dios deben de enfrentar. No tenerle temor a los procesos. Los procesos son el desarrollo, la escuela de Dios, donde Dios nos perfecciona para cosas mejores. Y a veces hablamos, es que yo quiero ser utilizado por Dios, yo quiero que Dios me utilice para orar por los enfermos, para poder tener una iglesia. Pero déjame decirte que primeramente es necesario que tú seas digno de tu vocación, que representes bien a Dios en esa área donde Dios te ha puesto, que seas duro, que nada te detenga. Ay, Dios, perdón, se nos fue la energía. Y que podamos perseverar Dios. Bueno, tuvimos un apagón de energía. Creo que todavía estamos ahí conectados. Solo les voy a pedir un segundito por mientras restablecemos algo por aquí. No vamos a perder nuestra oportunidad de poder alabar a Dios, ¿verdad? Ahí en blanco y negro, si usted me está viendo en la pantalla, le voy a pedir unos segunditos. De la manera en que nosotros podemos posesionarnos. Ahora bien, mientras mi adorable esposa está buscando una lámpara, vamos a regalarnos otro tiempito en oscuras para poder continuar, porque sé que estamos conectados con el internet del teléfono. Entonces quiero destacar esta parte muy importante. La parte que valoramos como hijos de Dios
y aquellas cosas que enfrentamos de una manera fortalecida en Dios. Ahora, permítame decirle algo muy importante. Que el proceso que se tiene que vivir primeramente es lo que vemos aquí, en esta palabra. Habla aquí de la unidad, pero también habla de la humildad y la mansedumbre. Para poder crecer nosotros en la vida, primeramente tenemos que, déjeme decirle, ser humildes. La humildad no es una apariencia exterior. La humildad es la que está en tu corazón. Hay gente que dice, yo soy humilde por apariencia, ¿verdad? Por tu apariencia. Pero la humildad no es esa, que muchas veces demostramos por un fragmento de nuestras vidas, sino que la humildad va más allá de esa empatía donde muchas veces nos dejamos corregir, donde nos dejamos redireccionar, porque siempre habrán personas en nuestro alrededor que nos guíen. Ahora, el crecimiento depende también de cuánto nosotros muchas veces permitamos que nos corrijan. Por eso dice esta palabra, con humildad y mansedumbre. En la vida tú puedes tener el campo del éxito. Puedes tener muchas puertas que se pueden, deslumbrar en tu vida. Pero también habrán momentos en la vida que estas circunstancias se pueden opacar, porque muchas veces hay cosas que necesitamos ser reivindicados por personas que muchas veces van a ayudarnos, van a alentarnos en el ministerio o en el llamado, en la empresa, en el proyecto de la vida. Por eso es que es muy importante. Ahí usted más o menos me va a lograr ver porque no tenemos energía. Ahí está bien. Por eso la mansedumbre, por eso la humildad es muy importante para crecer. Cuando no aceptamos los cambios, cuando no aceptamos los errores de otros, no podemos perfeccionarnos. Porque en la obra de Dios lo primero que necesitamos es capacidad. Por eso dice esta palabra, solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. O sea, en pocas palabras, tenemos que tener la capacidad de soportar las imperfecciones de otros. Porque a través de eso, hay gente que dice, yo le pido a Dios que me dé paciencia. Y cada vez que le pido a Dios que me dé paciencia, lo que tengo son problemas. Pues déjeme decirle que cuando usted le pide a Dios, eso es parte de la vida. De cómo tú puedes tener capacidad de soportar la vida, a veces los ataques de otra persona. Si tú eres una persona que no soportas la crítica, y tú le dices, Señor, yo quiero ser fuerte en esta área, Dios te va a poner personas a que te critiquen a tal grado en que tú dejes de oír la crítica y mires la crítica como algo normal. Ahora, eso es crecer. Porque alguien que se desborona en la vida, alguien que se desborona por situaciones en la vida adversas, es alguien que no puede crecer. El éxito también está marcado en que tú vas a llegar a la cima, pero el hecho de que llegues a la cima no es que ya está todo, no. En la cima pueden venir vientos más fuertes que pueden derribarte donde tú estás. Por eso el crecimiento en los tiempos en que vivimos hoy no solamente será en el aspecto espiritual, sino en el aspecto de cómo tú vas a desarrollarte en la vida, cómo tú vas a crecer, cómo tú vas a enfrentar estos momentos dolorosos en que el mundo está viviendo, pero que en vez de estar llorando, vas a crecer y vas a decir, es el tiempo donde yo voy a levantarme porque hay promesas de Dios para mi vida y esas promesas que Dios tiene para mi vida son promesas que voy a alcanzar porque Dios está conmigo, porque todo lo puedo en Cristo que verdaderamente me fortalece. Ahora,
Y dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, nadie puede decir, yo soy mejor que el otro. O sea, Dios nos va perfeccionando, alcanzando niveles. Nadie puede decir, yo soy mejor que fulano, que mengano, que sultano. No, Dios, eso es parte de la humildad para poder que nosotros podamos crecer, desarrollarnos en aquellas áreas que Dios nos llama. Porque es bonito que tú recibas una palabra de fe, de inspiración, una palabra profética, pero déjame decirte, hay gente que ha recibido palabra profética y puede ser que tú seas una de esas personas que ha recibido una palabra profética, pero esa palabra en tu vida todavía no se ha cumplido. Esa palabra está gravitando, no se ha cumplido en tu vida. ¿Sabes por qué no se ha cumplido? Porque no has alcanzado la madurez, porque de repente no has crecido como Dios quiere. La palabra está, pero no has querido crecer porque no has tenido la suficiente humildad para hacerlo. Por eso es que hay gente que entra a las iglesias, hacen unas cosas y los vemos crecer, pero con el tiempo de que Dios quiere promoverlo, Dios permite situaciones. Y esto es muy importante. Y esto es algo serio. Lo que la palabra de Dios dice. Nos dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Mire qué importante, de la fe. O sea, también hay gente que tiene una fe enana. El enanismo de la fe. Yo solamente creo por lo que presiento, por lo que pudo haber pasado en otros. La fe es una herramienta poderosa para que tú puedas aprender. Si tú dices, yo quiero tener fe y Señor, dame fe. ¿Sabes qué va a pasar en la fe? Cuando tú quieres crecer en fe, van a venir procesos. Muchas veces te puedes quedar sin dinero. Muchas veces puedes perder a tus amigos. Muchas veces puedes perder personas tan importantes o contactos o personas que valían oro, como decimos. Pero ahí es donde viene la fe. Voy a crecer. Yo no necesito lo exterior para poder tener lo que Dios tiene planificado para mí. Yo creo en las promesas de Dios. Y a través de esa crisis tú puedes crecer en el propósito de Dios. Ahora quiero seguir acá. Ahora dice el versículo 17, pues esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire qué importante. Las personas que nos ven nos disculpan porque estamos sin energía y nos quedamos ahí conectados con el internet del teléfono. Y una pequeña lamparita por ahí. Y dice, digo y requieren el Señor que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Y como un creyente, porque esta misma palabra sigue insistiéndonos, a hacer un cambio, a un crecimiento. Porque cuando un niño, hay gente que tiene 40 años, pero todavía piensa como niño. Hay gente de 50 años que dice, yo quiero disfrutar mi vida. ¿Y qué dice el libro de Eclesiastés? Eclesiastés capítulo 3. Habla acerca de la juventud. Habla acerca de poder reconocer a Dios antes de que vengan los días malos y en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Y sabes que mucha gente todavía piensa en vivir, todavía piensa en disfrutar la vida, en tantas cosas. O sea, no es malo, es que disfrutar la vida no es como mucha gente lo piensa. Disfrutar la vida es compartir con las personas que tú amas. Disfrutar la vida es que tú puedes hacerlo saludablemente, sanamente, disfrutando, sintiéndote bien. Entonces, dice que no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, como dice, tenemos que poner nuestros pies sobre la tierra. ¿Cuántos años tiene usted? Hágase la pregunta. ¿Y qué piensa hacer usted a 4 años, a 5 años, 7 años, 8 años? ¿Qué va a hacer de usted a 5 años o 10 años? ¿Y se ha hecho la pregunta? ¿Vas a estar graduado? ¿Vas a tener tu casa? ¿Vas a tener tu terreno? ¿Vas a tener...? Entonces, cuando hablamos de la vanidad de la mente de los gentiles, hay gente que en la vida no aterriza, como decimos. A veces hay gente que en el ministerio se conforma con estar calentando una silla. Eso es aburrido. Pero alguien que en la vida tiene propósito es alguien que puede ir más allá. Es alguien que no está quieto, que no está conforme. Es una persona que quiere retos, que quiere desafíos. Jóvenes que sueñan, jóvenes que van a emprender. Perdón. Dice, yo quiero mi casa, yo quiero mi carro, yo quiero mi moto, yo quiero... Y se esfuerzan y no son de los que duermen hasta las 9, 10 de la mañana, sino que son de aquellos que están
peleando contra el sueño, pues se levantan de mañana, se preparan y dicen, yo lo voy a lograr porque tengo una meta. Esto es crecer, pero un cambio. Y después dice esta palabra, dice que la persona que es vana en la vida, dice que tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Oh, y esto es muy importante y también a la vez muy peligroso. O sea, cuando nosotros no crecemos espiritualmente, podemos estar ajenos a la voluntad de Dios. O sea, creemos que por estar en la iglesia tenemos una buena actitud y eso es lo más importante. No. O sea, es parte, pero tenemos que crecer y no estar en la vanidad y no tener el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, como dice la palabra de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestro corazón. ¿Y qué significa esto? En la primera parte habla de la humildad. Hay gente que no se deja corregir. Hay jóvenes que su papá y su mamá los quieren corregir, pero no se dejan corregir. Hay esposos que se les olvida que la palabra de Dios dice que la esposa es ayuda idónea, pero a veces es necesario también poder oír a nuestras esposas. Y esposas también tienen que entender que sus esposos son la cabeza del hogar, no son el cuello, no son el sombrero, son la cabeza. Y ustedes tienen que entender que probablemente tu esposo no tenga algunas habilidades, pero recuerda que son un complemento. No es para querer tomar la delantera, es para entender que es un equipo. Y ya un equipo puede tener éxito en la vida cuando hay comunicación, hay humildad. Y eso te lo digo porque llevamos más de 20 años de casados. Y estamos con 20 años de casados, pero sirviendo a Dios. Y ha sido un proceso, crecer, mantener vivo un proyecto de Dios, como ser el matrimonio. Ahora, dice esta palabra, mas vosotros, el versículo 20, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Dice, si en la verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire qué importante esto. Y esto es muy importante porque tu corazón, tu vida, muchas veces puede estar viciado. Estar viciado con cosas del pasado. Estructuras que muchas veces han venido a adoctrinarnos. Hay gente que dice, no, yo no cambio porque así era mi papá, así era mi mamá, así era mi abuelo, mi bisabuela. Y algunos se atreven a decir, este es un mal de familia. Pues tienes que cambiar ese mal. Porque tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Si tú dices, es que mi carácter es difícil de manejar, déjame decirle que también mi carácter también ha sido muy difícil. Y alguien dijo, Dios adomestica las grandes fieras. Así es de que no creas que porque teníamos buenas intenciones, Dios nos llama. Es de la misma manera, Dios quiere formarte a ti. Pero dice esta palabra, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Y por qué lo recuerda? Porque había mucha gente que vivía en la iglesia y dice, despojados del viejo hombre. ¿Y qué es el viejo hombre? Las malas intenciones, el enojo, el no dejarnos corregir. La vana manera de vivir significa también, o el viejo hombre, es que muchas veces estamos viciados a condiciones de nuestra vida y que no queremos renunciar y que no queremos dejar. Entonces, aún en el éxito, aún en lo que tú vas a enfrentar, en tu sueño, fíjense que hay gente que no puede tener un negocio por falta de administración. Porque está viciado con las cosas del mundo, que entró algo, yo quiero esto, yo quiero esto. Y muchas veces necesitamos pedirle a Dios sabiduría en la área financiera. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso con crecer? Claro que sí. Porque hay gente que no puede crecer financieramente, no porque Dios no quiera, no porque Dios no quiere bendecirlo financieramente, sino porque muchas veces no tiene la educación
para poder crecer en esa área. Si tiene 100 lempiras, hasta que los gasta. Si tiene 20 lempiras, hasta que se los va a comprar, a gastar con un amigo. Entonces, todo lo que te llega a tu mano lo gasta. Hay gente que no puede tener algo bueno porque todo lo está regalando y eso no está bien. O sea, está bien que seas generoso, pero también tienes que pensar en tus necesidades. Ahora, ¿por qué no crece mucha gente? También por lo mismo, porque también necesitamos alimentarnos. O sea, la gente hoy en día fracasa en sus negocios, fracasa en sus proyectos, porque también requiere de conocimiento, requiere de despojarse de algunos malos hábitos financieros, hábitos que te roban tu economía, hábitos que te perjudican en tu área empresarial, en donde tú te quieres desarrollar. Hay gente que no quiere oír eso. Hay gente que dice, no, a mí no me diga nada, yo sé cómo hacerlo. Pero en realidad no sabe hacerlo porque no aprende a oír. Y es necesario aprender para crecer. Tenemos que aprender. Los años no pueden pasar de por gustos en nosotros. Si usted tiene 20 o 15 años, cada año que agrega no es un año más, es un año menos. Entonces, si es un año menos, tenemos menos días de vida. Y esto tú tienes que verlo, tú tienes que aprenderlo. Por eso tienes que vivir al máximo tu vida, pero con entendimiento, despojado de las cosas que viciaban tu mente. Por eso dice, dice acá el versículo 23, y ya con eso voy terminando. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces yo describí algo muy importante. Todo lo que se ejercita toma contextura. Si usted va al gimnasio, su cuerpo cambia. Todo lo que se ejercita las piernas, ejercita tus brazos, todo va creciendo. Ahora, si usted solo ejercita una mano, solo una mano se le va a echar músculo y la otra mano no. Entonces, hay gente que cuando va al gimnasio solo hace para el pecho y se crece así. Y sus piernas son delgadas, porque no, pareciera que no le importa ejercitar los músculos de sus piernas. Ahora nota esto. Entonces, cuando la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, hay que quitar muchos vicios de nuestra mente. Hay que poder escuchar. ¿Cuántos leen un libro? ¿Cuántos escuchan cuántos pueden recibir una charla financiera? ¿Cuántos pueden escuchar a un coach en el área de economía, en el área de emprendedurismo? Pero hay gente que solo gasta su tiempo en Facebook, en Netflix, en YouTube o en Instagram. Pero ¿por qué no guardar un momento, leer un libro que te ayude a ti? Eso significa renovar el espíritu de vuestra mente, y la renovación da lugar a desarrollarnos, desarrollar nuestra fe, a desarrollar músculos espirituales para poder permanecer. Por eso es muy importante la renovación. Es una plataforma para la vida de un ser humano. Para todo emprendedor, para todo soñador, para todo aquel, si tú quieres construir tu casa, aún la palabra de Dios dice, ¿cómo la vas a construir? ¿La vas a construir sobre arena o la vas a construir sobre peña? Bueno, dice alguien, bueno, yo no me la voy a complicar. Hoy vivimos en un mundo donde vemos mucha gente que no es complicada. Pero qué tremendo, porque la única complicación es que no le dan importancia a lo que va a ser de su vida. Y por eso es que usted va a ver gente de 50, de 60 años trabajando porque no trabajó en su juventud. Porque todo el tiempo dijeron que no se querían complicar la vida. Pero no tiene sentido complicarte la vida cuando ya tienes 40 o 50 o 60 años. Entonces debemos de aprender a renovar la renovación del espíritu de vuestra mente. ¿Qué es el espíritu? Es la parte visionaria, algo que te impulsa, algo que te mantiene, algo que te hace echar raíces en la vida. Y por eso es la renovación de la mente, y podemos sacar el músculo de la fe, el músculo donde crecemos, y ahora ya no corremos, ahora vivimos enfocados bajo los propios méritos de Dios y con la confianza que después de este proceso en que estamos viviendo, que hemos estado pasando, déjeme decirle algo muy importante. Todo va a estar bien, pero es tiempo de sacar el músculo de la fe, ejercitar nuestra fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.
no te atemorizas, no vives del temor de malas noticias, porque Dios te ha formado, Dios te ha fortalecido, te ha establecido para cosas grandes. Quiero dejar esta palabra en tu corazón. Crecer, no te detengas, crece, crece a través de los ímpetus, a través de la lluvia, de la tormenta, del sol, pero sobre todo también el que crece tiene que entender, aprender la humildad, a ser humilde, a dejarse corregir cuando te has equivocado. Gracias a las personas que persistieron, gracias a la vida de Glenda, de Cristian, que están ahí conectados, y otros pues de repente se desconectaron porque en la zona no hay energía, ¿verdad? Por eso es que usted me ve con el fondo oscuro, porque no tenemos energía. Si usted es un soñador, siga soñando. Si a usted le dan la oportunidad de hacer un negocio, hágalo excelente, crezca, multiplíquese, desarrolle. Es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú crezcas, es que tú no seas la persona que vives lamentándote en la vida de todos. Crece, desarróllate. Dios está contigo, Dios nunca te dejará. Dios estará siempre en cualquier momento en que tú lo busques. Y una cosa más, pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios, dame sabiduría, dígale, para desarrollar tu ministerio. Dígale a Dios, dame sabiduría para poder desarrollarme en las áreas que necesito hacerlo. Dame sabiduría, Señor, en el área financiera, para ser un buen administrador de mis finanzas. Dame sabiduría, Señor, para hacer negocios. ¿Puedo pedir eso? Claro que sí. Pide sabiduría para hacer negocios, porque todo lo bueno viene de Dios. Y la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces todo lo que tú pides en dirección con Dios te va a bendecir y te va a enriquecer. Bendiciones, un saludo y un abrazo muy fuerte para todos.